Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a darle antes que nada la bienvenida a la gente que se empieza a conectar. Eh, por supuesto, agradecerte a ti inmensamente este tiempo con nosotros desde San Juan, Puerto Rico. Quería contarle a la gente que se empieza a conectar que esta será la primera charla del ciclo de charlas que tendremos durante el mes de julio. La próxima será el próximo miércoles 8. Tendremos como invitado a José Ángel Vincent, un artista cubano contemporáneo muy importante. Y hoy tenemos el inmenso placer de saludar a Miguel Zenón, uno de los músicos de Puerto Rico más innovadores, más interesantes, más atrevidos, más audaces. Un hombre que está trabajando mucho también en el campo de la educación. Hablaremos de eso con él en unos momentos. Eh, Miguel, pues bienvenido a esta charla con MAP. Un saludo muy especial desde Colombia, un país con el que, como supondrás, tenemos ya un vínculo muy fuerte. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, no, gracias por invitarme y bueno, un saludo a todos aquellos que nos acompañan ya y todos los que nos van a seguir acompañando durante el transcurso de la charla aquí. Bueno, Miguel, pues te propongo que arranquemos y conforme la gente se vaya conectando, ya iremos porque el tiempo es corto y quiero realmente, tengo muchas preguntas. Quiero aprovecharlo al máximo para tratar de que la gente se lleve la mayor información posible sobre tu vida, sobre tu trayectoria profesional. Tengo una duda, Miguel, sé que naciste en Puerto Rico, pero no sé el año y no sé si estás radicado actualmente en San Juan o estás viviendo entre San Juan y Nueva York. Bueno, yo nací aquí en San Juan mismo en el 76. Viví aquí hasta los 19 años y más o menos a principios del 96 fue que me mudé a Estados Unidos. Desde entonces vivo en Estados Unidos. Primero me mudé a Boston, desde el 98 vivo en la ciudad de Nueva York. Obviamente todavía tengo mucha de mi familia aquí en San Juan, la familia de mi esposa también están en San Juan, cerca del área de San Juan. Así que venimos mucho acá, yo diría 2 veces al año por lo menos visitamos la isla, pero sí, ya hace ya muchísimo tiempo que estoy radicado en Nueva York como mi centro. Tengo dentro de mis notas que estudiaste en Boston, entiendo, fue en Berkeley College, si no estoy mal. Sí, exacto, exacto. Cuando me mudo de Puerto Rico a Boston, lo hago específicamente para estudiar en Berkeley. Y ahí en Boston estuve un par de años hasta terminar el bachillerato, como le llaman. Y ya después de ahí, pues decidí mudarme a Nueva York a continuar la carrera y entonces en Nueva York hice una maestría también en una escuela que se llama Manhattan School of Music. Y después de ahí me quedé en Nueva York, ya ahí Nueva York se convirtió en mi casa. Voy a contarle un poquito a la gente sobre la trayectoria de Miguel, a los que se empiezan a conectar un poquito para que sepan un poco de su hoja de vida, de su trayectoria. El instrumento que elige Miguel es el saxofón alto. Tiene un cuarteto, entiendo yo, Miguel, con el que vienes tocando desde hace muchos años, que está conformado Mm. por Henry Cole en la batería, Luis Perdomo en el piano y Hans Glawinschnik en el contrabajo. Tiene un apellido un poco Sí, sí, complicado el señor. bastante, Eh, bastante. Traté de hacer las cuentas de cuántos álbumes has grabado. Llevábamos 12 según tu página web, pero entiendo que has sacado dos cosas nuevas en este 2020. Vi un álbum que se llama Still Alive junto a Mika eh, Poyola o Pojola y Ben Mulder y otro álbum que se llama Landmark, con ellos dos también. Entonces no sé exactamente en cuántos álbumes va la cuenta. Sí, no, Eh, discos míos como líder son 12. Son 12 Ya el resto de las cosas son cosas colaboraciones. como, como colaboración y de hecho esos discos que tú mencionas son discos que se grabaron hace más de 20 años y los están reeditando ahora. Ok, Así que son discos bastante, ok, bastante antiguos. ok. Miguel tiene varias nominaciones a los premios Grammy, obtuvo la prestigiosa beca del Guggenheim and MacArthur en el año 2008,
es reconocido por la encuesta de la crítica de la revista Just Times como el mejor saxofonista alto y el mejor artista en el año 2014. Ha desarrollado también una importante labor educativa y filantrópica tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. En el año 2003 fue elegido por el Kennedy Center para tocar y enseñar en África como parte del programa de Jazz Ambassador. Ha tocado con una lista interminable de músicos importantísimos del jazz. Yo destaco algunos de los que conozco y que son favoritos míos. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho el San Francisco Jazz Collective, donde entiendo has trabajado con un coterráneo tuyo, que es David Sánchez, un músico al que yo Ujú, también admiro mucho y al que espero tener próximamente como invitado en estas charlas. ujú, Con Fred Hirsch, Kurt Elling, Ray Barreto, Jerry ujú, González, que en paz descanse. ujú. En fin, tiene una trayectoria realmente importante, extensa, un músico que yo diría que es prolífico y, como dije al comienzo, innovador y atrevido en su lenguaje musical y en su forma de aproximarse al lenguaje del jazz. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la música, Miguel? ¿Cuándo tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente a la música? Mira, yo comencé a estudiar música aquí mismo en San Juan, no lejos de donde estoy ahora. Yo me crié aquí en un área que se llama Santurce, Ujú. un barrio de acá de San Juan, de donde son muchos de los maestros, incluyendo Ismael Rivera, Rafael Cortijo, todos son de esta área aquí de Charlie Santurce. Figueroa, también es de allá. También muchísimo, un Daniel área bien, Santos. un área muy de músicos, exacto. Entonces, ya ahí yo diría como a los 10 años empecé a tomar unas clasecitas de música en mi barrio, tomar clases de teoría y solfeo. Y ahí entro a una escuela especializada de música que se llama la Escuela Libre de Música, aquí en San Juan también. Vaya, saludo de Lloren Torres. Yo me crié en Lloren Torres, lo menciono porque alguien manda un saludo desde allá, ese es mi barrio. Ahí saliendo de Lloren Torres, asisto a la Escuela Libre de Música por 6 años y ahí es donde empiezo a estudiar formalmente el instrumento del saxofón, estudiando música clásica, etcétera. Eh, no fue hasta más o menos, yo diría, mis últimos par de años de la escuela, cuando yo tenía quizás 15 años, que me empiezo a interesar seriamente por la posibilidad de una carrera musical, mayormente porque es más o menos a esa edad descubro el jazz y el jazz pues como que cambió hasta cierto punto mi manera de ver la música, creó una cierta pasión, ¿no? Que quizás hasta ese punto, aunque sí me gustaba, pero no me apasionaba hasta ese punto. Y por ahí pues me encaminé y me enfiebré, como decimos acá, ¿no? Y eso pues me llevó a tomar la decisión de tratar de venirme a los Estados Unidos a estudiar, tratar de hacer una carrera en jazz. Y eso fue como el primer paso y de ahí pues han pasado muchas cosas. Cuando dices que te enganchaste, que te afiebraste con el jazz, ¿qué fue lo primero que escuchaste? ¿Qué fue lo que te conectó con ese lenguaje musical? Dijiste, por aquí siento una vibración especial, creo que esto puede ser lo mío. ¿Qué influencias jazzísticas fueron esas primeras que tú encontraste para irte encaminando poco a poco? Pues mira, una cosa interesante del jazz, que obviamente es una música que se nutre mucho de la idea de lo que es la improvisación, ¿no? Pero la improvisación no es exclusiva del jazz, es una manera de hacer música que lo vemos en muchos estilos de música, incluyendo música folclórica de Puerto Rico, de Colombia, toda Latinoamérica, ¿no? Ya yo estaba más o menos, había sido expuesto a la idea de lo que era improvisación, pero el jazz me lo presentó a un nivel que hasta ese punto yo no conocía, no tanto a nivel técnico, no solo a nivel técnico, pero también a nivel de lenguaje y especialmente a nivel intelectual, ¿no? Yo pienso que lo que hizo el jazz es que combinó unos elementos folclóricos con otros elementos que son más progresivos, intelectuales, de teoría, etcétera, que eso me llamó mucho la atención. Ujú. Y te diría, el primer músico que así que me atrajo realmente al jazz fue el saxofonista Charlie Parker, que es obviamente uno de los maestros y uno de los creadores del lenguaje que conocemos como jazz hoy en día y que todavía es mi héroe. Escucharlo a él, que no solo tocaba mi instrumento, el saxofón alto, pues me cambió la vida de muchas maneras porque me hizo ver unas posibilidades que hasta ese momento yo no sabía que existían y que eran posibles como instrumentista, como improvisador, como saxofonista.
Y tú sabes, me abrió una puerta de posibilidades que yo no conocía hasta ese momento. Muy bien. Quisiera hacer un recorrido lo más rápido posible, Miguel, por algunos de tus trabajos. Estuve todos estos días antes de la charla escuchando muy fervorosamente varios de los álbumes tuyos, realmente increíbles. Eh, Gracias. eh, y noté una cosa muy interesante, Miguel, desde tu primer álbum, Looking Forward, que creo que es del año 2001, estamos Ujú, ya celebrando 19 años ya ujú, de esos inicios en las grabaciones, por lo menos. Ya desde ese momento proponías un diálogo entre la tradición de la música de Puerto Rico y en general del Caribe con el lenguaje del jazz. Me parece a mí que lo hacías de una forma muy abierta, muy innovadora. Había composiciones propias y temas de Rafael Hernández como Campanitas de Cristal o del compositor cubano Juanito Márquez, como Alma con Alma, que viene siendo como una paráfrasis de Alma con Alma, ese bolero precioso ujú, que es tan conocido. En el álbum Jíbaro del año 2005, que entiendo ese álbum lo grabas con el apoyo de Wynton Marsalis o el sello, el sello ya. disquero de él, Ujú, sí. también se propone un viaje musical muy interesante por la música de Puerto Rico y del Caribe. Lo mismo podemos decir de Awake, que es un álbum de 2008. Allí hay una tremenda versión de este bolero que es Que te pedí, del cubano Fernando Mulens, que hicieron inmortal entre otros Tata Ramos con la orquesta de Ernesto Duarte y más tarde la famosa Lupe, Ujú, la reina de la canción latina. Todo esto se lo voy contando a la gente un poco para darle contexto de que este boom maravilloso de Sonero, que es un álbum que nos ha conectado, yo creo que mucha gente te lo ha dicho, yo creo que este álbum ha catapultado tu carrera de una forma muy especial porque ha conectado muchas almas y muchas sensibilidades a lo largo de Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos con el legado de ujú, un hombre como Ismael Rivera, pero no es un accidente que eso haya pasado por lo que he venido comentando. Desde tu primer álbum ya tenías una conexión fuerte con la música ujú, propia de tu país, con los compositores, con el cancionero de grandes artistas de Puerto Rico y en general del Caribe, entonces no es una cosa accidental. ya. Eh, entonces, uno de mis álbumes favoritos, por ejemplo, es Alma Adentro, que entiendo que es un tema de Silvia Rehash, que es otra Exacto, exacto. extraordinaria compositora que a mí me encanta, sobre todo un tema que se llama Y entonces, no sé si lo conoces, es un tema Sí, muy, claro. bolero muy Ujú, bonito, donde en ese álbum, que lo recomiendo mucho para que lo escuchen y lo disfruten, aparece ya un tema que hizo muy famoso Ismael Rivera, que es el Incomprendido, y este álbum es de 2011, o sea que ya de mucho tiempo atrás venías ya sembrando esa semilla, venías proponiendo ese diálogo a lo largo de todos estos trabajos. Hiciste un trabajo hermoso que te lo comenté en algún momento en Buenos Aires, conectado con la obra de Julio Cortázar, que también me gustó mucho. Hay algunas cosas de música en Brasil también. En fin, ha sido un viaje muy enriquecedor a lo largo de muchos años. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva ya como artista, como creador, Miguel, cómo ha sido esa evolución en tu lenguaje musical, qué te ha preocupado comunicarle a la gente en cada uno de estos trabajos y cómo has ido construyendo ese diálogo entre la tradición y lo innovador y todos estos elementos que tú has ido cultivando a lo largo de una carrera tan prolífica y exitosa en los Estados Unidos. Sí, mira, bueno, primero que nada, gracias, gracias por tus palabras, de verdad que me da mucha alegría que hayas disfrutado de esa música. Eh, Mira, yo pienso que la carrera de un músico, especialmente cuando se está trabajando en música creativa, tiene sus etapas, ¿no? En mi caso no ha sido una excepción. Mis etapas, yo pienso, de iniciales, de los primeros discos, pues eran bastante eclécticas porque yo siento que cuando un músico joven comienza a conceptualizar lo que va a ser su música, se está inspirando en sus héroes y las personas que lo inspiran y que lo guían, y a veces hasta imitando ideas, ¿no? Y buscando su propio camino.
Y en mi caso fue básicamente eso. Yo estaba imitando cosas que me gustaban, que me llamaban la atención y tratando de buscar mi propia manera de decir algunas de esas cosas. Como tú mencionas, el interés de explorar lo que soy yo como puertorriqueño, lo que es nuestra música, lo que es Latinoamérica en general y tratar de buscar un lugar de todas esas influencias en mi música. Siempre estuvo desde el principio, pero sí me tomó mucho tiempo tratar de encontrar una manera mía de hacerlo, ¿no? Encontrar cuál iba a ser mi sistema, cuál iba a ser mi método. Eh, lo que más me ayudó fue eh, darme cuenta de que, la manera más fácil para mí de adentrarme en estas cosas era pensarlas casi como proyectos de investigación. Ujú. Entonces, cuando yo trabajaba proyectos específicos, como el caso de Alma Adentro, o de Ibar, o inclusive este último disco en homenaje a Ismael Rivera, yo los trato todo como proyectos de investigación porque son temas que me interesan de verdad, ¿no? Honestamente, yo pues me interesa saber más sobre ellos. Y al meterme más en el proceso de investigación, pues comienzo a extraer cosas, a veces cosas musicales, a veces cosas que son más, pues ya sea históricas o antropológicas o como se le quiera llamar. Pero con esos elementos es que entonces yo empiezo a construir algunas de las composiciones y empiezo a construir los proyectos. Y me he dado cuenta que este método, que es más de investigación que otra cosa, es el que me funciona mejor. ¿No? Es como que el que me ha llevado a organizar los proyectos de una manera que yo me sienta cómodo con el método y con el proceso y con el producto final. Me siento que como que hubo un camino, me puso una base, ¿no? De información de la que me puedo siempre reclutar y eso me hace sentir cómodo. Y desde entonces te podría decir que básicamente todo lo que hago lo hago con esa metodología, ¿no? Pensándolo siempre desde un punto de vista de un proyecto de investigación y después conectando eso a un tipo de idioma musical que yo lo pueda llevar entonces a grabarlo, a tocarlo, a compartirlo con otros músicos, etcétera. Miguel, otro de los álbumes que me pareció muy interesante fue este de Identities Are Changeable. Es un trabajo que creo que fue el segundo álbum tuyo que yo escuché así ya, eso es como del 2014 más o menos, si no estoy mal. Me pareció un álbum realmente como aleccionador, un álbum distinto, distinto de muchas formas. Me pareció que hay una recreación muy potente, muy genuina y muy ecléctica de lo que significan las raíces, el Ujú, nacer en Nueva York, pero seguir teniendo una familia y una conexión con Puerto Rico, ujú, de los muchos lenguajes y sonidos que se cruzan en el ir y venir de los inmigrantes, ujú. la nostalgia y los recuerdos. Hablemos de eso, Miguel, hablemos de cómo ha sido para ti vivir entre Nueva York, Puerto Rico, siendo puertorriqueño. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y de lo que plasmaste en este álbum? Es otro álbum que también le quiero recomendar mucho a la gente que nos está viendo. Sí, sí. Pues este proyecto Identities Are Changeable es un proyecto que, como tú dices, se nutre de la experiencia, bueno, vamos a decir así, se nutre de la idea de lo que significa para nosotros tener una identidad nacional, por decirlo así, ¿no? Vivir en un país como los Estados Unidos por tanto tiempo, especialmente en una ciudad como Nueva York, eh, hasta cierto punto cambió mi definición de lo que significaba ser puertorriqueño, o ser Ujú. colombiano, o ser dominicano. Para mí, pues significa nacer en un lugar, quizás hablar un idioma, pero por ahí para otra gente la definición es diferente, tiene que ver más con un sentimiento, una conexión con la cultura, una, un deseo de conectar con nuestros antepasados y los antepasados de nuestros padres, nuestros abuelos, una conexión generacional, todas esas cosas que en mi caso yo no las viví, pero que las veo todos los días y las veo con mucha de la gente que interactúo. Y siempre tenía ese interés de aprender más sobre esta perspectiva, porque no es mi perspectiva. ¿No?
Y mi idea fue pues entrevistar a algunos compañeros, músicos, amigos, que sí tenían esa perspectiva de haber nacido o ser criados en el área de Nueva York, pero de padres o abuelos puertorriqueños. Y fue muy interesante, ¿no? Meterme dentro de lo que es su experiencia, cómo ellos se encuentran, como personas dentro de lo que es esta identidad puertorriqueña o esta identidad neoyorquina o americana o una combinación de las tres. Y fue algo bien, bien que me iluminó, de verdad, fue una experiencia de la cual aprendí mucho, más allá de lo musical. Y entonces lo que decidí hacer fue tomar algunos de estos testimonios que yo había grabado y escribir piezas que más o menos, de nuevo, tradujeran esta idea de lo que es la identidad, que es algo que yo lo veo algo que como que está en capas, ¿no? Tú puedes tener una capa principal y ahí se una capa secundaria y esas capas a veces cambian su protagonismo, etcétera. Y empecé a escribir música con esto en mente. Y entonces de ahí sale el proyecto, ¿no? Que las ideas musicales que se nutrían de la idea de las entrevistas, pues que interactuaran con estos individuos y sus palabras, sus experiencias, ¿no? Y vuelvo y te digo, la experiencia para mí fue muy informativa, muy iluminante y cambió a mí, me dio un cambio total en términos de lo que era mi definición, de lo que significa ser de un lugar, porque es algo que es universal, ¿no? Es algo que es universal. Yo pienso que cualquier persona eh, que tenga una conexión, ya sea primera, segunda, tercera generación con cualquier lugar, en algún momento lo va a querer buscar. No, en algún momento lo busca, trata de ver, ok, ¿qué es lo que significa eso para mí? Quizás es nada, o quizás es todo, quizás es todo, quizás es lo que te va a dar tu definición como persona. Entonces, algo fue un proceso muy interesante, ¿verdad? Para mí. Miguel, siguiendo en esa misma línea, también quería mencionarte el álbum Esta Plena del año Mm, 2009. Ahí hay un tema que me llamó mucho la atención que se llama justamente ¿Qué será de Puerto Rico? mm, ¿Qué será de Puerto Rico? Y yo quisiera aprovechar para preguntarte justamente eso, ¿qué será de Puerto Rico 11 años después mm. de haber lanzado este tema? ¿Cómo ves en términos generales el presente y el futuro de tu país, sobre todo en este entorno tan complejo en el que estamos viviendo ahora? Ser puertorriqueño, háblanos de eso hoy, en esa realidad en la que tú te mueves. Sí, mira, yo pienso que Puerto Rico como país es, por lo menos por los últimos, podríamos decir 100 o podríamos decir 500 años, ha estado en una situación bien, bien particular, ¿no? Porque, bueno, al igual que muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, primero conectados con el colonialismo que vino de España, y después pasamos básicamente sin ningún tipo de pausa de España a ser, en teoría, una colonia o un territorio, como se le quiera llamar, de los Estados Unidos. Y dentro de todo ese proceso, pues Puerto Rico ha crecido como un país que vive en un tipo de limbo, ¿no? Entre lo que es nuestra personalidad. Somos un país latinoamericano, hablamos español, tenemos nuestra música, nuestra cultura, pero a la misma vez tenemos esta conexión, este hilo que nos conecta a este gigante, ¿no? A este imperio. Por decirlo así, ¿no? Imperio, una palabra grande. Este, pero yo pienso que una de las cosas más interesantes que pasan en Puerto Rico, que como cualquier otro país, pues tiene sus problemas sus retos, ¿no? Eh, es que yo pienso que una de las cosas más eh, que a mí me llama la atención es cómo Puerto Rico y cómo los puertorriqueños, inclusive dentro de todas estas circunstancias, hemos logrado mantener nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra música, nuestra arte, nuestros escritores, básicamente contra viento y marea, tú sabes. Y yo pienso que eso es un testamento del carácter de lo que es el puertorriqueño, que contra todas estas cosas pues ha podido seguir hacia adelante. Y yo cada vez que vengo acá y miro a mi alrededor, veo a la gente joven, como mucha de la gente joven, muchos de los músicos están todavía buscando la tradición, buscando aprender más, buscando aferrarse, ¿no? A la cultura
como algo que los conecta a lo que es Puerto Rico de verdad, no Puerto Rico en el papel, no el Estado Libre Asociado, etcétera, etcétera, pero lo que somos nosotros como puertorriqueños. Y vuelvo y te digo, hay muchos problemas aquí, muchísimos, además de todos los problemas que compartimos con el resto del mundo, pues tú sabes, hace 3 años nos destruyó un huracán, tenemos problemas con nuestros líderes que van desde falta de liderazgo a corrupción, a todo, podríamos mencionar. Pero yo pienso que si vamos, que si fuera a destacar algo positivo, te destacaría eso, ¿no? El hecho de que Puerto Rico ha logrado aferrarse a su cultura, a su música, a su arte, eh, eh, no pese a todas estas circunstancias que no están a nuestro favor. Coincido contigo en eso porque de todos los amigos puertorriqueños que tengo, con ellos siempre hablamos de que la cultura ha sido de cierta forma una forma de resistencia. Mm, Eh, Nadie duda hoy de que la cultura puertorriqueña, por lo menos ante el mundo, tiene como una de sus grandes puntas de lanza a la música. Justamente la música mm, puertorriqueña es muy conocida, ¿cómo no? no solamente en el espectro del Caribe, del Gran Caribe, sino en general en el mundo entero. La gente asocia a Puerto Rico con la música, pero no con Gracias. la música de Estados Unidos, sino con la música Claro, claro, puertorriqueña. claro, claro. Y nuestros Hay un artistas. patrimonio musical, hay una historia, hay un legado, hay una tradición muy rica y maravillosa. Pero volvamos al tema de Nueva York, Miguel, porque Nueva York ha sido el hogar de varias generaciones de Puerto Rico, de puertorriqueños, perdón, y es también la ciudad donde nació la salsa. Eh, una de las expresiones, ahora que hablamos de esto de la cultura, una de las expresiones más importantes que haya dado el Caribe, pero paradójicamente asentada en territorio estadounidense. Ujú. ¿Cómo fue tu relación con la salsa? ¿Qué crees que significó y qué significa la salsa para la comunidad puertorriqueña que vive en Nueva York? Y quisiera saber también si admiras algún cantante o alguna orquesta de salsa en particular. Hablemos de la salsa de Nueva York, de esa Ujú. mistura maravillosa de todo lo que ocurre allá entre Harlem, el Bronx, Sí, sí, y sí. que está tan conectado con ese patrimonio musical puertorriqueño. Sí, como no, mira, el fenómeno de la salsa yo pienso que es uno en un millón. Tuvieron que encontrarse muchos elementos para que este fenómeno ocurriera cuando ocurrió y donde ocurrió. Obviamente, no sale de la nada, ¿no? Es un fenómeno que tiene elementos pues de música de Cuba, música afroamericana, música popular en su momento, inclusive música de otros lugares de Latinoamérica. Bueno, podríamos hablar de Mm, música folclórica de todos los países de mm, Sudamérica, en Brasil, ¿no? mm, Yo recuerdo ya más o menos como a los 14, 15 años yo empecé a trabajar profesionalmente ya como músico, obviamente tocando música popular y tocando salsa, más que nada. Y fue como que mi primera, como que de la primera música que me enamoré como oyente, fue de la salsa, pero un fenómeno, una cosa bien interesante de la salsa es que la salsa, lo que nosotros llamamos salsa y lo que generalmente relacionamos como salsa, que es esta salsa, ¿no? Setentosa, ochentosa, Fania, etcétera. mm. Es una música que nosotros, bueno, por lo menos yo, y en el caso tuyo también me imagino, y muchas de las personas que nos escuchan, no lo vivimos nosotros. O sea, que es una música de la generación de nuestros padres, inclusive abuelos, pero que se mantuvo ahí como una parte bien esencial de lo que es la cultura popular bien presente, ¿no? Yo me acuerdo con 14 años tocando con hombres de 40, 50, tocando temas de Peter Conde, de Willy Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Maelo, Sonora, Gran Combo, y aprendiendo en el proceso sobre la historia de todos estos grupos, de dónde habían nacido, sobre cómo había crecido una vertiente y otra, que es una de las cosas más interesantes. Ahora, obviamente, que soy músico, ya me dedico a esto, pues sí lo puedo ver más desde un punto de vista musical, y contra, pues ok, este sonido viene de acá, etcétera, aunque todavía, bueno, lo aprecio un montón. Pero yo pienso que una de las cosas bonitas de esa época, de yo metiéndome de lleno, era
encontrarme con este mundo que obviamente es música bailable, pero también, y esto te lo menciono porque recientemente estuve escuchando alguna de esta música que tú mencionas, de la salsa de Nueva York, como yo me gusta pensar, la salsa de Nueva York, cuando te digo Nueva York te menciono a Eddie Palmieri, Barreto. Barreto, Larry Harlow, ¿no? Pete Conde, Seis del Solar, esos grupos. A diferencia de, por ejemplo, Gran Combo, Sonora Ponceña, que eso es más boricua, boricua, ¿no? Aunque sí siempre hubo un toma y dame entre Nueva York y Puerto Rico. Pero era música bien progresiva, ¿no? Era música bien que tomaba Sí, mucho sí. riesgo, unos arreglos increíbles, musicalmente a un nivel muy alto, ¿no? Tú escuchabas solos improvisados, temas donde tú escuchabas a los músicos tomando riesgo y arriesgando cosas en el estudio, divirtiéndose, que yo pienso que es una de las razones principales por la cual, aunque todavía se hace salsa y se hace mucha salsa buena, cuando uno piensa en salsa, todavía uno piensa, ok, vamos a escuchar un grupo de salsa, vamos a escuchar pues Roberto Roena, Sonora Ponceña, Andy Montañez, tú sabes, como que todavía nos queremos tirar, que es algo que pasa muchas veces en muchos estilos de música, mucha gente todavía piensa en el jazz y dice, bueno, pues voy a escuchar jazz, voy a escuchar a Miles Davis, y a Coltrane. Charlie Parker, y a John Sí, Coltrane, tú sabes. sí, Pero es algo particular de la salsa, ¿no? Que tiene como un sello a una época, ¿no? Una época de oro, yo pienso que de la música mundialmente. sí. Sí, de acuerdo, Miguel. Maravilloso. Es un periodo además que por lo menos yo, me imagino que, bueno, tú ya lo contaste, pero yo personalmente tengo una relación afectiva muy, muy cercana, muy personal con todo lo que fue la salsa. Crecí oyendo salsa. Cuando estaba en la universidad siempre elegí la salsa para bailar. Bueno, es una música que me conecta con muchos momentos felices de la vida en general. Y creo que a muchos latinoamericanos les pasa exactamente lo mismo. Mira, y te voy a decir Aterricemos, una cosa, antes de que sigamos, te voy a decir una cosa. claro, Aunque mira, la salsa, pues obviamente la semilla de lo que es la salsa, salsa, pues viene de Nueva York. Muchos músicos puertorriqueños que estuvieron envueltos en la salsa, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir, donde se ha mantenido la salsa hoy en día es en Colombia, en Venezuela, sí, en el Perú, en Panamá, mucho más que en Puerto Rico, sí, mucho más que en Nueva York, ¿no? sí, Yo sí, pienso sí. que esos son los lugares, esas son las comunidades que han mantenido la salsa viva hoy en Sí. día. No sé si has tenido la oportunidad de venir a la feria de Cali Fíjate, alguna vez. Estuve en Cali el año pasado, pero no en la feria, estaba haciendo otra No, cosita, ya pero tengo que ir a la feria, está todo el mundo abierta me la lo dice. invitación. Aquí te esperamos con brazos abiertos para que veas lo que es ese fenómeno tan maravilloso de la feria de Cali. Es un lugar en donde te encuentras con Rafael Itier, está Sí, Papo sí, sí, Luca, está Willy Rosario y Valentín. O sea, todo está pasando ahí. Y es sí, un sí, lugar sí, donde ese espíritu que tú mencionas está vivo, está latente. no, Es increíble. lo tengo en la lista, lo tengo en la lista, créeme, Bueno, lo por tengo en aquí la ya lista. sabes que con mucho gusto te esperamos y para que vivas esa experiencia, realmente vale la pena. Gracias, gracias. Miguel, aterricemos ahora sí, ya que estamos hablando de la salsa, en lo que fue la génesis de Sonero, este álbum que, Mm, como te decía hace un momento, ha despertado todavía más interés hacia tu trabajo, hacia tu trayectoria. Sobra decir que Ismael Rivera es un ídolo en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Eh, su trascendencia, su importancia, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo fuiste madurando la idea de Sonero. Ya había mencionado al comienzo justamente que no es un tema improvisado, que tú te hayas interesado por la música de Puerto Rico o por músicos puertorriqueños. Ya desde tu primer álbum dejabas ya. eso claro, pero tuvieron que pasar muchos años para que llegaras a decantar la idea. Seguramente venía dándote vueltas en la cabeza desde hace rato. Mm, Por lo que pude ver en entrevistas, tienes un lazo con tu padre, una cosa muy de ujú, pequeñito, con la música de Maelo. sí, ¿En qué sí. momento dices, bueno, estoy listo y me gustaría que me contaras con el mayor grado de detalle posible cómo es poner en música en jazz algo que
habitualmente con lo que crecimos bailando, que tiene tanto sabor, que es tan dulce para el oído como la voz de Maelo, Ujú. que casi que sabe a ron. Sí, sí. Mira, Eh, como tú mencionas, y todo el proceso de investigación sí, que sí, hubo detrás de eso, porque ya, me interesa mucho la parte de investigación que tú haces para cada proyecto. sí, sí. Mira, como tú mencionas, la relación, bueno, la conexión con Maelo viene desde chiquito, de crianza. Como te mencioné, yo me crié aquí en Llorens Torres, en Santurce, eh, a, a 10 minutos caminando de la calle Calma. De hecho, mi primera casa de niño, cuando yo viví con mis padres, era en la calle Calma, un poquito más arriba de donde se crió Maelo. O sea, que es una figura que de siempre yo vengo escuchando la música, oyendo hablar de él, pero de la misma manera que te mencioné la salsa, yo no viví la época de Maelo, ¿no? La vivieron mis padres, y generaciones anteriores a la mía, pero siempre había esta visión de Maelo, que yo siempre, a mí me gusta siempre mencionar esto, era con una visión casi mitológica, ¿no? De la figura de él. Más allá de lo musical, yo pienso que su impacto como figura aquí en Puerto Rico es de cuento, de mitología, tú sabes. Porque yo de chiquito lo que escuchaba de mis padres, mira, yo me acuerdo cuando yo fui al baile allí y estaba Maelo y después llegó Cortijo, que yo Cortijo de hecho también vivía en el residencial Llorens Torres donde yo viví, Ujú. y después nos fuimos y llegaron después y se pusieron a tocar en la calle, una rumba, ese tipo de cosas, ¿no? Y uno de niño cuando crece con eso, crece con esta idea de que esta figura va más allá de lo que hizo, va más allá de la música. Eh, y siempre ya cuando me metí a escuchar salsa y todo eso, y escuchaba a todos estos grupos y magníficos y todos estos exponentes, para mí, especialmente cuando empecé a entender más el punto de vista musical, ¿no? Para mí siempre Maelo fue otro nivel en términos musicales, ¿no? Lo que él podía hacer musicalmente, para mi gusto, era algo que más nadie podía hacer. Entonces, cuando le escuchaba improvisar, escuchaba lo que hacía rítmicamente, escuchaba cómo interpretaba las canciones, canciones que yo sabía que básicamente él las estaba rehaciendo en el momento. Eh, Eso siempre me llamó la atención y para mí Maelo siempre era como que, ok, están todos estos increíbles grupos y cantantes y entonces está Maelo un poquito por encima. Esa siempre fue mi visión, ¿no? Eh, y bueno, y de vez en cuando, pues me adentraba, déjame hacer un arreglito, como el arreglito este que grabamos que tú mencionaste de Incomprendido, o otras cosas. Pero siempre con la idea de pensar lo que yo tengo que encontrar un día, un momento para hacer un proyecto enfocado en esta figura, que vuelvo y te digo, yo lo pongo al mismo nivel de Charlie Parker, de genios así, Mohamed Ali, personas que cambiaron cómo vemos una rama, un arte, ¿no? Mozart, tú sabes, para mí está a ese nivel. Y entonces me fui adentrando pensando primero qué temas podemos hacer, ¿no? ¿Qué puedo arreglar? ¿Cuáles son los temas que a mí me hablan históricamente del repertorio de él? ¿Cuáles son los temas que de verdad, donde uno de verdad puede ver este genio musical que a mí siempre me ha llamado tanto la atención? Y así fui corroborando, a mí coleccionando una serie de ideas, una serie de temas y pensando que pues a la hora de hacer los arreglos lo que estoy buscando es desarrollar esta idea, este tema. En mucho de la investigación, digo, además de entrevistar a varias personas y hablar con varias personas que lo conocieron a él personalmente, tanto en Puerto Rico como en Nueva York, mucho fue meterme dentro de los temas en sí y mirar. Yo como reglista generalmente lo que hago es que yo miro qué yo puedo extraer de esa música, qué elementos son los elementos esenciales que yo pueda después extraer y reorganizarlos a mi manera. A mí no me interesa, bueno, tú sabes, obviamente estoy en homenaje a su música, a su legado, pero a mí no me interesa rehacerlo. Eso a mí no me llama la atención. No me interesa hacer otra versión de Toda la Manera Rosa, ni Nata Montesa. Eso no es lo que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es qué es dentro del Nazareno, dentro de las caras lindas, cuando yo escucho esos arreglos, cuando lo escucho cantar, ¿qué es lo que se queda aquí? Es el solo de timbal, es el mambo de los saxofones, es la improvisación de Maelo.
Y esos elementos, entonces yo los extraigo y como que los recompongo, ¿no? Como que los voy reorganizando a mi manera. Ahora, cuando yo trabajo la música de Maelo, al igual que cuando uno trabaja cualquier música que sea música popular, existe el gran reto de que es música que es tan conocida por tantas personas y tan querida por tantas personas, que la persona que va a escuchar el Nazareno está buscando esa conexión, está buscando esos elementos con los cuales él conecta o ella conecta. Entonces, el reto de un arreglista en este caso es crear ese balance, ¿no? Cuánto tú desconstruyes la versión original para que tenga tu inyección de personalidad, pero cuánto le dejas del original para que todavía haya una conexión espiritual con ese elemento original de la pieza o del arreglo. Sí, Miguel, podríamos decir que de alguna forma Ismael Rivera también es un jazzista, ¿no? Bueno, improvisador como pocos, y muchos de los elementos de que yo te menciono, que te mencioné anteriormente, que a mí me llama la atención sobre el jazz, esta idea de lo sentimental balanceado con lo intelectual, de lo que es un espejo de nuestra personalidad, de una plataforma para tomar riesgo, que es una de las cosas más atractivas que tiene el jazz para mí y una de las cosas más atractivas que tiene Maelo cuando yo lo escucho. Es una persona que cuando yo lo escucho cantando, yo digo, él se está arriesgando. Ahí él se arriesgó, ¿no? Tomó ese riesgo a ver qué pasaba en el momento. Ese tipo de cosas, ¿no? Tienen mucha similaridad con el jazz o con la música creativa en general, pienso yo. Maelo también tenía una particularidad y era que lograba, hacía improvisaciones o soneos sobre lo que estaba tocando la orquesta. No lo hacía dentro de los espacios que habitualmente utilizan los cantantes en los pregones para descargar y eso, sino que se atravesaba, casi que pisaba por entrada Claro, o sí, por sí. salida lo que estaba tocando la orquesta. Y en eso fue pionero y fue Sí, fantástico y fue sí, arriesgado y fue innovador. Y sí, como sí. Mira, showman, ni se diga, ese sabor, esa energía, esa electricidad que él tenía en el escenario, esa autenticidad, la conexión con el pueblo, porque él era un artista del pueblo, él nunca renunció a eso, a sus raíces, lo golpeó muy duro la muerte de Cortijo, sí. desafortunadamente, después él empieza a tener problemas con la voz, etcétera, Ujú. pero fue un verdadero ídolo popular. Y eso, te decía lo del jazzista, no pretendiendo ponerle un barniz de elitismo, sino todo lo Sí, contrario. sí, no, exacto, sí, sí. El jazz tiene muchos elementos de lo popular, tiene muchos No, elementos de lo demasiado, genuino, demasiado. creo que Maelo desde ese punto de vista encarna muy bien en eso. Eh, Mira, te menciono una cosita, una de las cosas más interesantes del proceso para mí, y obviamente todos, pues los que somos fanáticos de su música, conocemos sus discos y las diferentes versiones y las cosas en vivo y los bootlegs y todo eso, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes para mí fue hablar con muchas personas sobre los últimos años de su vida, que fueron años bien oscuros y Ujú. bien tristes, donde esta figura tipo Ulises de Maelo, fuerte, tú sabes, ese tipo ahí en la tarima, ¿no? En control, pues dejó de existir y se convirtió un personaje frágil, un personaje que necesitaba ayuda. Y es interesante para mí ver, aprender sobre esta época de él, ¿no? Esta época más oscura del fin de sus años, cuando ya no podía cantar, cuando ya necesitaba gente que lo ayudara, cuando tenía problemas de adicción, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque ahí tú ves las diferentes etapas de un ser humano, ¿no? Como un ser humano pues tiene altas y bajas, como inclusive una figura tan mitológica como Maelo, o mitológico para muchos, pues puede caer en la necesidad, en la desgracia. Sí, Y vemos cómo esto pues representa también una experiencia de vida que nos deja su música. Mira, cuando yo escucho, por ejemplo, Las Caras Lindas, uno de los temas más conocidos de Maelo, fue uno de los últimos temas que él grabó cuando ya él casi su voz no la podía usar, solo podía pasarle ciertos tonos y todavía escuchamos esa grasa, como decimos nosotros, ¿no? Esa maña de cantante que quizá no tenía sí. la voz de los 50, pero tenía el intelecto, tenía esa maña.
que para mí es bien interesante, ¿no? Ver es lo que la vida nos deja y y cómo eso se refleja en la música. Ahora que hablas de ese momento también de decadencia, de oscuridad, de fragilidad, percibí eso muy fuerte en el arreglo que hiciste de las tumbas, porque es un lugar en donde él sufrió mucho. Ya, Las tumbas, la cárcel, ¿no? sí, sí, Y en ese arreglo a mí me impresionó mucho porque ahí percibo esa atmósfera de un hombre apesumbrado, arrinconado, aprisionado. Está esa atmósfera ahí. Y una cosa que realmente me marcó mucho de este trabajo es que, como tú decías, en esa búsqueda del balance es muy fácil poner de más o quitar de más y hacer que la gente que no sabe de música se pierda fácilmente y diga, no, esto no es el Nazareno, esto no son las tumbas, esto es otra cosa. ya, Pero todo el tiempo tú nos estás dejando pistas a lo largo del tema para que nunca nos desconectemos con la esencia del tema. Nunca nos vamos del todo, nos llevas ya. lejos. Hay unas espirales increíbles de sonoridades, de recursos, de técnica, pero siempre volvemos a la esencia y ahí yo noto mucho respeto de parte tuya con lo que fue la obra de Maelo y tengo que decir que este trabajo, personalmente yo todos los años hago un listado de los 10 mejores álbumes de jazz de todos los géneros, de todos los países y Sonero estuvo en mi lista del año pasado porque fue un trabajo realmente descomunal. Realmente Me te alegro, me felicito, alegro. Miguel. Gracias, gracias, hermano. ¿No? Bueno, Para como tú dices, terminar, no nos sí, queda mucho tiempo. Quería preguntarte por una faceta muy importante, que es tu faceta como educador también, como docente. ujú, El trabajo que has hecho también con Caravana Cultural, que nace en el 2011, que sí. lleva conciertos gratuitos de jazz a zonas rurales de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Miguel? Y si hay gente que esté interesada en apoyarla, ¿cómo pueden apoyarla? Mira, primero que nada, cualquiera que le interese saber un poquito más sobre el proyecto Caravana Cultural puede visitar mi página web, miguelcenon.com. Ahí tenemos una sección donde se explica pues lo que estamos haciendo con el proyecto en detalle, si alguien quiere pues ayudar al proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Caravana Cultural, como tú mencionas, es un proyecto que nace en el 2011 con la idea del proyecto honestamente es utilizar la música, en este caso utilizar el jazz como, como vehículo para, eh, como quien dice, predicar el mensaje de que la cultura y la actividad cultural la capacidad de estar expuesto a actividad cultural es esencial para la sociedad y todos debemos de tener acceso a eso, ¿no? Yo pienso que una de las cosas, como tú mencionaste ahorita muy acertadamente, de los pensamientos erróneos para mi gusto que se tienen sobre el jazz es que es música elitista, que es música para conocedor, para informado, cuando es todo lo contrario, es música que nace del folclore, que nace de la experiencia del afroamericano en los Estados Unidos, en combinación con otras cosas. Y yo pienso que es importante que cualquiera tenga la oportunidad de escucharlo sin tener ningún tipo de preconcepción. Mira, vamos a tener un concierto hoy, yo voy a ir y lo voy a escuchar. Y esa era nuestra idea. Vamos a organizar conciertos de jazz, nos vamos a ir a las zonas rurales de la isla, ¿no? Las zonas que en teoría tienen menos actividad cultural. Y vamos a presentar estos proyectos gratuitos para que la gente simplemente tenga un domingo para ir a escuchar música y de gratis, sin ningún cargo, que puedan ir con sus familias, que puedan ir con sus abuelitos, que abierto para todo el mundo, ¿no? Esa siempre fue la idea y utilizar ese proceso para decir, esto es lo que nosotros queremos hacer, este es el tipo de cosas que queremos tener más en el país, ¿no? Eh, Como parte del proyecto también, el proyecto básicamente, cada concierto se enfoca en un artista específico de jazz. Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es que antes de los conciertos damos una charla educativa donde pues le hablamos a la gente sobre la historia del jazz, sobre la historia de Miles Davis o el que sea que estamos borrando, lo que es la improvisación, porque mucha gente por ahí no están tan al tanto del lugar que tiene la improvisación dentro de la música, especialmente el jazz. Y entonces tocamos el concierto. Todos los conciertos yo lo que hago es que traigo pues
a lo que a mi entender son de los mejores músicos de jazz que están ahora mismo tocando. Yo muchos los conozco, son amigos, los invito para que me acompañen en el proyecto y cada concierto pues tengo un grupo diferente. Y al final del proyecto involucramos también a un grupo de jóvenes de la comunidad para que toquen una pieza con nosotros como manera de cerrar el concierto y también como manera de decir, esto no es solo nosotros viniendo aquí a la comunidad, tocando y nos vamos, sino que también tratamos de involucrar personas de la comunidad dentro del concierto. Esos jóvenes son preparados por un maestro de música de la comunidad, etcétera. Y ya los últimos par de conciertos también empezamos a otorgarle un tipo de ayuda económica, como un tipo de beca, a uno de esos jóvenes que lo escogemos de antemano para que ese joven o esa joven pueda comprar instrumentos, pueda tomar clases de música, si de verdad pues tiene interés en continuar. Hemos hecho 12 conciertos hasta ahora. Te tengo que decir que desde el 2017 tuvimos que parar el proyecto bueno, obviamente por el huracán que destruyó muchas de las facilidades aquí en la isla. El próximo concierto lo teníamos pautado para agosto de este año, pero lo tuvimos que posponer por la situación de la pandemia que estamos sufriendo ahora mismo en el mundo entero, pero sí, ya estamos pues mentalizados a tan pronto las cosas regresen a un tipo de normalidad, ya empezar de nuevo con los proyectos. Es un proyecto que obviamente, como te puedes dar cuenta, para mí significa muchísimo. No hay nada que me ha dado la música que me haya dado tanta recompensa como hacer estos conciertos y organizar estos proyectos, así que yo voy a seguir haciéndolo mientras tenga pues la capacidad y los medios para hacerlo. Una labor admirable, Miguel. Bueno, para terminar, Miguel, volvamos al punto de cómo le enseñamos a gente que no estudió música o a gente que tiene algún mínimo interés por el jazz, que esto no es música elitista, que esta música, que podemos acercarnos desprevenidamente al jazz. Tú que has estado trabajando tanto en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, que has tenido una experiencia en Manhattan School of Music, que también conoces muy bien de pedagogía musical, ¿qué le podrías decir a la gente que quiere acercarse de manera desprevenida al jazz? Que le quitemos ese halo de intelectualidad. Claro, claro. Y la última pregunta sería si has tenido algún contacto con la música de Colombia o más o menos qué conoces de nuestra música también. Eso para terminar ya, Miguel. Gracias. Sí, sí, como no, mira. En términos del jazz, yo pienso que una cosa que es bien importante entender, especialmente nosotros como latinoamericanos, es que muchas de las raíces de nuestra música, pues estas raíces que combinamos con elementos africanos que vinieron desde la diáspora, elementos pues europeos o elementos nativos, estos mismos elementos se encuentran en todas las músicas americanas, incluyendo el jazz. El jazz tiene elementos bien folclóricos que vienen de la misma raíz que la plena, la bomba, la salsa, la rumba, de lo que queramos hablar, ¿no? Todo, yo lo veo como todo viene del mismo lugar. Simplemente pues se combinaron y de manera diferente y tomaron una vertiente diferente. Yo sí entiendo que el jazz pues es música que ha evolucionado y al ser música, al no ser música netamente popular, pues sí puede tener sus elementos que por ahí son más complejos. Pero yo pienso que si miramos la raíz de esta música y si nos enfocamos en ver cómo esta música ha evolucionado, sí vamos a encontrar una puerta de entrada, inclusive para algunos de ustedes que lo ven como música más compleja o música que quizás tienes que tener un conocimiento. Pienso que si buscamos la raíz, todos podemos encontrar una entrada, una puerta, como la encontré yo con Charlie Parker, como la encuentran otras personas, ¿no? Este, yo pienso que lo que hay es que indagar un poquito y buscar esos puntos en común con las cosas que nosotros conocemos y las cosas que no son familiares a nosotros. En cuanto a tu otra pregunta, sí conozco muchos de los grupos de salsa de Colombia, obviamente, muchos de los famosos, Nietzsche, etcétera. Un poco de la música folclórica, Toto la Mamposina y otras cosas. Tengo muchos amigos músicos colombianos también en Nueva York. Una cosa te tendría que decir que vi y experimenté la última vez que te mencioné el año pasado que visité Cali. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero era un tipo de celebración, creo que era a San Francisco. eh, y me acuerdo que algunos de los músicos allá de Cali, que les mando un abrazo a todos si están escuchando,
me llevaron a escuchar esta música y era una cosa de verdad increíble, una manifestación afrocolombiana con unos instrumentos medio marimba, con otros Tal vez tambores. sería el Festival del Petronio Álvarez. No era un festival en sí, era una celebración y fuimos básicamente a casa de una persona, este, en la noche, tarde en la noche, es una cosa que me dijeron que empieza tarde y se termina más tarde, ¿no? Ya. Pero me impresionó mucho porque conecté mucho con la similitud, ¿no? De la cosa que yo escucho de Puerto Rico, de otros lugares, y además que se sintió bien, como que se sintió bien real, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta de la música, especialmente de la música folclórica, es que viene de la tierra, o sea, viene de la gente, se siente bien real, y te abren la curiosidad, ya desde que yo escuché eso, yo, ok, ahora tengo que buscar más información, tengo que orientarme, buscar más, indagar más para ver todos los puntos que se pueden conectar, nada más con esa experiencia que tuve ahí en Cali la última vez que visité. Bueno, Miguel, te esperamos aquí con brazos abiertos. Espero que Ah, mira, puedas espera, venir perdona, pronto. perdona que te interrumpa, un arrullo, eso era, un Es un arrullo, arroyo. ahí fue que me llevaron, Ahí lo comentan. Muchas gracias. ahí, allá. Bueno, Miguel, un abrazo muy grande y te esperamos aquí en Colombia. Espero que pronto puedas venir a tocar por acá y estaremos encantados de tenerte por acá, de llevarte a la Feria de Cali como corresponde. eso espero. Pues nada, muchas gracias de verdad por esta entrevista. A la gente que nos siguió, esta entrevista quedará en el canal de YouTube de Montenegro Art Projects para que la puedan ver, la puedan compartir y los esperamos entonces el próximo miércoles con José Ángel Vincent, artista contemporáneo cubano. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, un saludo a todos, gracias, un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.